Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en un episodio más de Podcast Facico. Y buenas tardes, buenas noches a quienes nos vayan a escuchar a través de nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Mi nombre es Santiago Chazarreta y me encuentro una vez más con mi compañero Alejandro García, que nos va a presentar el tema e invitado de esta semana. Bueno, el día de hoy tenemos el tema a tratar, que es el de el cuerpo académico, que básicamente nos va a ayudar un poquito aquí el doctor Juan José Domínguez Panamá. Y pues vamos a ver que nos ayuda un poco con las dudas que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación y la consideración, y con el gusto de estar aquí con ustedes esta mañana. Qué bueno, profesor. Antes de empezar, teníamos planeado también que estuviera aquí la doctora Patricia Aguirre, pero pues por diversas cuestiones, ¿no? Temas de salud, no nos pudo acompañar el día de hoy. Sí, pero pues bueno, entonces una disculpita por ahí, pero vamos a tener que empezar con el programa. Entonces, profesor, nosotros no tenemos mucho conocimiento en general, hablando por todos los estudiantes, entonces queríamos aclarar, más o menos que usted nos explique qué es el cuerpo académico en sí. Ok, un cuerpo académico como tal, o en general, es un grupo de trabajo de académicos, de profesores, de investigadores. Puede estar conformado incluso por estudiantes, por alumnos. Y artistas también, ¿no? Artistas también de la Claro, facultad, por supuesto, sí, dependiendo del giro o el tipo de investigación, ¿no? Se trata de una figura reconocida, legalmente normada, justamente, que da validez al trabajo de los profesores en determinado espacio o en determinado espacio físico, como puede ser una universidad, o incluso puede haber cuerpos académicos integrados por profesores de distintas instituciones. En este caso que usted dice que el cuerpo académico puede estar conformado por, integrantes, ¿no?, de distintas facultades, de distintas estancias, ¿dónde, en caso de que sea así, ¿no?, un trabajo interfacultades o transversal, dónde se encuentra dado de alta el cuerpo académico, o cuál sería la sede? Ok, hay, esta legalidad o esta normativa de la que se habla, está depositada en un espacio de la Universidad Veracruzana. Hay un área en el Departamento de Desarrollo Académico y de Superación Académica que justamente ve por este tipo de cuestiones, y lo que busca es, se emite una convocatoria con ciertos criterios, pero esa convocatoria tiene que estar, uno de los requisitos pide que el cuerpo académico esté vinculado a alguna facultad en específico, algún centro de investigación, etcétera, etcétera. Ok, y hablando un poquito de las actividades, ¿qué actividades o cuáles son las actividades que realizan en general los cuerpos académicos? Ok, sustantivamente son 3 actividades, ¿no? Lo que es principalmente investigación. Además de la investigación, lo que hacen es gestión en diversos sentidos, y derivado de esta gestión, entonces, también una vinculación. Serían esas 3 actividades sustantivas. Obviamente hay más, en función de de las necesidades de la comunidad universitaria, de la población estudiantil o de los mismos académicos. Okay, perfecto. Cuando hablamos de vinculación, nos referimos a qué exactamente, vinculación con qué tipo de estancias. Sí, por vinculación vamos a entender todo ese vínculo, valga la redundancia, que puede hacer el cuerpo académico o como representante de una institución con diversos entes o diversas instancias en el entorno social. ¿Cuáles son estos entes? Puede ser, por ejemplo, asociaciones, ¿no? Asociaciones gubernamentales, llámese ayuntamientos, diputaciones, incluso gubernaturas,
o departamentos descentralizados de alguna otra área que tiene que ver justamente con el gobierno estatal o el gobierno federal y que funciona, que brindan un servicio a la sociedad y que entonces requieren justamente de esta vinculación, ¿no? Además de este tipo de vinculaciones, también está la vinculación con el sector, vamos a llamarle el sector privado, llámese empresas, organizaciones y a su vez también organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro como asociaciones o fundaciones. Las ONGs, ¿no? Las ONGs, efectivamente, así es. ¿Y en qué tipo de organizaciones se suele dar más que será este trabajo en conjunto, ¿no? Entre los cuerpos académicos. Sí, mira, es que es distinto, o sea, no es que en algunas haya más trabajo que en otras. Realmente sucede de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ONGs o en las asociaciones y fundaciones, ellos no tienen un ingreso fijo, sino que se viven del auspicio de otras personas y de otras empresas, y entonces ahí el apoyo es como que más latente, más evidente y pues también más, no sé cómo decirlo, más presente. Más presente, ok. También hay vinculación con el sector gubernamental, por ejemplo, ayuntamientos que igual, en función de la dinámica administrativa, hay muchos aspectos que no dominan y entonces ahí es donde entra el apoyo de la vinculación. Entonces todo depende de lo que requiera, ¿no? La organización. Sí, definitivamente. Podríamos decir que lo que rige la vinculación es justamente la necesidad social. Y de cada institución, ¿no? ¿Se puede dar también un trabajo en conjunto entre cuerpos académicos de la Universidad Veracruzana y de alguna otra estancia educativa? Sí, por supuesto. De hecho, ha sucedido y es muy común que suceda. Hay actividades, ¿no? que se dan luego al interior de la facultad, justamente como público objetivo a los estudiantes, donde intervienen 2 o 3 cuerpos académicos de la facultad o de otras facultades, y justamente lo que hacen es una gestión para traer alguna asociación que participe en alguna actividad al interior de la facultad. Ok, pues ahorita vamos a hablar un poquito sobre usted y su trabajo que tiene aquí con el cuerpo académico de la facultad, pero pues antes de eso vamos a un pequeño sondeo y regresamos. Bien, muy bien. Vamos con los resultados. El día de hoy tenemos un sondeo realizado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación sobre el cuerpo académico. Las preguntas son las siguientes. ¿Conoces qué son los cuerpos académicos? Según yo tengo entendido que es un conjunto de académicos, o sea, maestros, docentes, también investigadores, que lo que hacen es gestionar, investigar acerca de varios temas para poder desarrollar, dependiendo del cuerpo académico, un área. Pues tengo más o menos una idea de lo que son. Como tal que son, no, pero sé que se dedican, son un grupo de maestros como que se dedican a hacer investigación y pues ver ciertos temas, ¿no? Dependiendo del cuerpo académico al que pertenezcan. Tengo entendido que es para estimular y promover las actividades de docencia, ya sea de gestión o de investigación. Tengo una idea vaga, pero sé que hay como 5 cuerpos académicos aquí, pero sí tengo una idea de qué trata. La verdad no. Pues supongo yo que es el secretario, la directora y todos ellos. No. No, la neta no. ¿Sabes cuál es la función de los cuerpos académicos? Sí, como tal, investigar, gestionar actividades e información para poder mejorar todavía más cada una de las áreas a las que esté relacionada ese cuerpo académico. Pues investigar, ¿no? Ahondar un poco en algunos temas que tengan cierta relevancia para el ámbito de estudios. Más que nada, reuniones para hacer saber a los profesores sobre esas actividades que se tienen por gestionar, ¿no? Por lo que sé, es investigar. O sea, juntan a varios así, me imagino que se sortean, participan en un sorteo y ya pues los mejores pues se avientan, no sé, un proyecto de lo que trate su cuerpo académico. No, desconozco. No mucho. Supongo que organizar. No, pues desconozco.
¿Qué actividades crees que realizan los cuerpos académicos? Encontrar algún tema, ¿no?, que sea de interés para el campo de estudios y pues investigar, ver todas las cuestiones que tengan que ver con ese tema, y quizás digamos trabajar con otros cuerpos académicos, ¿no?, para que el trabajo rinda más frutos. Pues yo creo que son comisiones donde los maestros se encargan de temas específicos de la comunicación, en este caso como el área de la investigación o del área organizacional o las nuevas tecnologías. Se encargan como de desarrollar diversos temas que pueden aportar a la formación de nosotros como estudiantes. ¿La organización académica? No sé. ¿Qué entiendes por el Cuerpo Académico de Estudios en Comunicación e Información? La verdad no sé. La verdad no sé. Pues yo creo que el nombre dice bastante, ¿no? Se dedican a investigar o a vincular, gestionar temas que tienen que ver con la comunicación, en cualquier forma en la que se dé la comunicación y pues la información. Pues en general yo creo que investigaciones, sí, y pues tratos con diferentes tipos, vínculos con diferentes tipos de instituciones para mejorar. Pues más que nada investigar, y pues creo que eso sería lo principal. Pues entiendo como una organización, no sé si de estudiantes o de maestros, me imagino que de maestros, que pues se organizan para que la comunicación y la educación sea mejor. Esto ha sido todo por el sondeo de hoy. Para Podcast Facico, Francisco Delgado y Guadalupe Avendaño. Esto es Podcast Facico. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿A que no sabías que...? Hay dos líneas que comprenden la generación y aplicación del conocimiento en el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación e Información. La primera es Reingeniería de la Comunicación. Comprende estudios sobre el uso y la aplicación de la TIC en los diferentes ámbitos de la comunicación y educación. Por ejemplo, situaciones que innoven el proceso de comunicación, como lo es el periodismo digital. En segunda, tenemos a la cultura tecnológica en los medios de información. Comprende estudios sobre comunicación organizacional, publicitaria, política, social e institucional, en ámbitos públicos o privados. Por ejemplo, educación inclusiva, TICs o redes sociales. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Facico. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en el episodio sobre los cuerpos académicos en Podcast Facico. Continuamos con el doctor Juan José Domínguez Panamá. Ok, bueno, ya nos explicó más o menos lo que son los cuerpos académicos, también nos explicó las actividades que hacen los cuerpos académicos, y nosotros tenemos entendido que usted y la maestra Patricia pertenecen a uno de los cuerpos académicos que están en la facultad, específicamente al de Estudios de Comunicación e Información. Queríamos que nos explicara un poco sobre qué hacen en en este cuerpo académico. ¿En qué consiste? Ok, efectivamente la facultad en la actualidad tiene 5 cuerpos académicos y me toca ser colaborador de uno de los cuerpos académicos, que es el de Estudios en Comunicación e Información, desde hace aproximadamente 13 años que inició el cuerpo académico, y en una segunda etapa de reconfiguración hace 10 años. Hemos estado trabajando en diversos temas, ¿no? En función de las líneas las líneas de trabajo que integran al cuerpo académico. En lo personal, desde hace igual 13 años, he desarrollado el tema de desastres, de comunicación del riesgo y comunicación y desastres, y es el tema que he estado trabajando y lo sigo trabajando en la actualidad, además de otros temas, por ejemplo, ética periodística, rutinas periodísticas, prácticas periodísticas, inclusión educativa, y otro tema que está por ahí que lo he dejado muy, muy abandonado, que es prácticas culturales y vida cotidiana en función de eso. Okay. Cuando habla usted de desastres, ¿no?, en comunicación, hablamos de desastres
naturales o quizás de conflictos bélicos o qué tipo de desastres? ¿No? Sí, mira, hay una ambigüedad, ¿no? En ese sentido, claro. Porque los desastres vinculados a fenómenos naturales, pues como tal no son desastres naturales. Claro. Okay. Hay desastres, el desastre es uno, el desastre es la ruptura o la ruptura de una estructura social, ¿no? Y esa ruptura social puede darse por la presencia de un fenómeno natural, un sismo, una inundación, un huracán, etcétera, etcétera. Okay. O puede también deberse a motivos de carácter antrópico, es el concepto. ¿Y qué quiere decir esto? Que son motivos generados por algún descuido del hombre. Una explosión, alguna otra situación, un accidente, por ejemplo, ¿no? Algún derrame, etcétera, etcétera, pero también un conflicto bélico, ¿no? Entonces, que no es un descuido del hombre, pero es un acto generado por el hombre. Claro. Y entonces ahí viene el desastre sucede cuando la vulnerabilidad a la que una población está expuesta rebasa justamente la capacidad de poder sobrellevar la presencia de esa situación de desastre. Un ejemplo, ¿no? del desastre antrópico, ¿no? Pero que viene quizás derivado de un desastre ocasionado por algún fenómeno natural. Podríamos hablar del huracán Otis, ¿no? Que azotó en Guerrero. Sí, totalmente. Que bueno, el desastre es precisamente el huracán, pero pues todos los desastres son ocasionados quizás por una mala planeación, ¿no? O sí, se puede haber evitado. Sí, son múltiples factores, ¿no? Incluso en el 2015 hubo un huracán incluso más fuerte que Otis, ¿no? Que tocó también la costa de Jalisco, pero que no provocó ningún desastre. ¿Por qué? Porque no llegó a alguna población o alguna sociedad, sí, claro. Sino que el punto de ingreso fue pues en medio de la nada, ¿no? Entre la naturaleza. Entonces no hubo desastre. Y el curso fue durante la noche y atravesó literalmente el país, ¿no? Entonces ahí no hubo ningún desastre. ¿Por qué? Porque no causó una gran afectación. Sí, lluvias, sí, inundaciones y todo. Pero no hubo ninguna sociedad que se hubiese visto vulnerada, como fue ahora el caso de Acapulco, que evidentemente vio rebasada su capacidad de respuesta, ¿no? Ante un fenómeno de estas características. Claro. Y en función de ello, entonces se tiene que reestructurar y redefinir la ciudad, pero teniendo ahora en consideración justamente este tipo de escenarios. Y el cuerpo académico, entonces, en este tipo de cuestiones en específico, se encargaría de buscar una reestructuración, de brindar facilidades, exacto, recomendaciones. ¿Cómo nos vinculamos? No, ¿cuál sería el papel en este caso? Lo que hace el cuerpo académico, por ejemplo, en un principio es identificar la problemática, y la problemática en ese momento se vuelve un fenómeno, claro, que puede ser abordado desde la disciplina de comunicación o desde un enfoque multidisciplinar o transdisciplinar, ¿no? Donde el centro está en la problemática y entonces empieza a involucrar a todas las otras disciplinas y a todos los otros entes responsables, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Protección Civil y todos los mandos de seguridad, ¿no? Derivado entonces de esa primera instancia que es la investigación, empiezan a surgir en el resultado posibilidades o posibles puntos y estrategias que se pueden desarrollar a nivel de políticas públicas, ¿no? Para el gobierno, o de igual manera estrategias para facilitar el flujo de apoyo a la población en general afectada, ¿no? Y también, por ejemplo, también pudiera considerarse esos elementos que no se tuvieron en consideración en esta ocasión, y entonces reconstruir la ciudad en función de esos puntos o elementos de mayor vulnerabilidad. El punto de partida es la investigación, la incursión del cuerpo académico con la investigación, y derivado de esa investigación entonces viene ya todo lo demás, ¿no? Okay. Mencionaba usted hace ratito inclusión educativa, ¿no? Como otro punto de trabajo del cuerpo académico. Inclusión pues es un concepto muy grande, ¿no? Y que pues se ha ido transformando conforme va pasando el tiempo. ¿Qué tipo de acciones, labores o investigaciones hace el cuerpo académico exactamente en materia de inclusión? De acuerdo. El tema se viene trabajando desde hace 10 años de inclusión educativa. Claro. Y en múltiples ámbitos, no es uno solo, ¿no? Puede haber un aspecto de inclusión en las consideraciones de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo ven aquí mismo, ¿no? Las rampas para sillas de ruedas, ¿no? En este caso,
la señalética esta de la banda amarilla en el piso, ¿no? Para débiles visuales. Bancas para zurdos. Evidentemente faltan, ¿no? Pero depende de la infraestructura. Claro. Por lo menos 2 elevadores son los que hacen falta. Adaptabilidad de los baños, ¿no? En cuanto a infraestructura, es claro lo que se tiene, las necesidades que se tienen. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? Donde es un poquito más complejo, o quizás no un poquito, sino mucho más complejo. Por un lado, desarrollar, ¿no? Cubrir esas necesidades con estrategias educativas, pero también hay otra problemática que viene de la mano con ello. Por ejemplo, es la disponibilidad o la apertura de los docentes y de los compañeros, ¿no? Aquí hemos tenido casos muy ejemplares, ¿no? Con diversas o distintas capacidades y distintas discapacidades que evidentemente nos ponen, mejor dicho, en evidencia sobre las necesidades por un lado, las necesidades que tienen estos chicos con alguna discapacidad, pero también las necesidades que tenemos nosotros en esa condición de normalidad, ¿no? Justamente para hacer esa inclusión efectiva al ámbito educativo de estos estudiantes. Inclusión en cuanto a diversidad de género y todas estas cuestiones también se ve en esta cuestión. Tendría que ser o tendría que verse. Es un discurso que la universidad está incluyendo desde los últimos 3 años. En un principio el tema empezó con necesidades educativas, o sea, necesidades de adaptabilidad de los contenidos educativos, ¿no? Ahora, empieza institucionalmente el tema de inclusión con cuestiones de discapacidad, y ahora los últimos 2 años o 3 años se ha abocado más al tema de inclusión de género, de perspectiva de género. Sí, o sea, no solamente es la capacitación, o sea, no solamente es como la infraestructura, sino también capacitación, no solamente de los docentes, sino también del parte de los alumnos, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, definitivamente va muy ligado a presupuesto, ¿no? Principalmente. Mira, presupuesto, disponibilidad, gestión administrativa, organización, trabajo en equipo, múltiples factores. Sí. Mencionaba usted justo ahorita de las cosas que dijo, de las que se encarga el cuerpo académico, y personalmente usted mencionaba una que dijo que como que ha ido perdiéndole el hilo. No puedo recordar exactamente qué fue lo que dijo. Eso es un tema que trabajé yo. Bueno, es que el posgrado que me tocó hacer, el doctorado, es un doctorado en estudios culturales. Y el área de estudios culturales es un área relativamente reciente de las ciencias sociales, que lo que busca es incluir una perspectiva de transdisciplina, ya no ver las cosas desde comunicación o desde pedagogía, etcétera. No, poner en el centro el fenómeno, ya ni siquiera la problemática, sino el fenómeno, y tener en consideración todos los elementos y todos los factores de carácter cultural. Entonces, hay varios temas que traigo yo en ese sentido. Por ejemplo, el tema de desastres lo abordo desde una perspectiva contextual, cultural, efectivamente. Pero hay otros temas que también los estoy abordando desde esa perspectiva, como lo es la habitabilidad, ¿no? Habitar Veracruz, que es uno de los temas que están en proceso de publicación. Otro de los temas que hay desde esa perspectiva es las prácticas cotidianas en general de Veracruz, ¿no? De muchos, como esos perfiles específicos de Veracruz, ¿no? El bolovanero, el nevero, como personajes icónicos de la cultura de Veracruz. De la cultura de Veracruz en general. O sea, es el estudio de la sociedad, ¿no? Sí, de la cultura suele nombrársele, pero realmente es un estudio de la sociedad. Veracruzana. Así es. Perfecto. Bueno, pues este cuerpo académico al que usted pertenece, a nosotros como alumnos, ¿en qué nos beneficia? O sea, ¿en qué actividades podemos también participar, colaborar? Porque realmente desconocemos. Si puede darse alguna colaboración, claro. Porque debe darse. Sí, y no solo con este cuerpo académico, absolutamente con todos. ¿De qué forma pueden participar los estudiantes? Cada cuerpo académico debe de estar desarrollando por lo menos 1 o 2 o 3 investigaciones, ¿no? De diversa índole. Evidentemente tienen que ver más con cuestiones disciplinares, ¿no? Y es casi obligatorio, vamos a llamarlo así, que las investigaciones tienen que incluir la participación de estudiantes. ¿De qué forma puede participar el estudiante? Directamente participando, ¿no? Como miembro de la investigación, así tal cual,
como becario, que ahí depende de los recursos que dé la institución para becas en ese sentido, como servicio social y como una parte de la tutoría que se llama tutoría para la investigación. De lo que se trata la tutoría para la investigación es que ustedes ven el listado de investigaciones, les interesa una, se registran, participan 6 meses y al término de esa participación, dependiendo del producto que generen, es el número de créditos que les asignan. Si es solo un reporte de investigación, son 4 créditos. Si es una ponencia en un congreso, son 6 créditos. Si es un artículo de revista, 8 créditos. Y si es un artículo de revista publicado en el índice de... hay un score internacional de revistas que publican resultados de investigación. Y si van ahí publicados, son 10 créditos. Órale, pues ahí para la bandita, ¿no? Que anda cazando los créditos. Que les hagan ahí falta. tienen una Entonces, buena realmente el trabajo de los estudiantes es no diré que necesario, es gratificante y es enriquecedor. No para uno como profesor, sino para ustedes mismos, ver cómo ingresan o participan, inician participando, ¿no? Con una perspectiva y una visión, y al término de la investigación esa perspectiva cambia y la visión sobre la investigación y sobre la problemática que se está investigando también cambia mucho. Y derivado de esas participaciones, sí, han habido esos resultados, pero también hay estudiantes que de esas investigaciones han generado su tesis, su investigación para titularse, y se titulan y les ha gustado tanto el tema que con ese mismo tema se van a hacer un posgrado, y hay casos ejemplares que ya son doctores, ¿no? Que ya estudiaron un doctorado y que ya están trabajando en áreas de investigación en otra universidad y que pasaron por estas aulas aquí mismo. Y todo fue a raíz de esa influencia de participar en los cuerpos académicos. ¿Y usted que la participación de los alumnos ha aumentado, ha decrecido con el paso del tiempo o se ha mantenido en un nivel pues estable, ¿no? De mucha o poca participación. Ha sido baja y se ha mantenido. Ha sido baja o escasa y se ha mantenido. Idealmente tendrían ustedes que estar participando más en estas investigaciones, pero también asumo parte de la culpa. ¿Por qué? Porque no se ha dado difusión justamente a esas investigaciones que se llevan a cabo al interior de los cuerpos académicos, ¿no? En mi caso acabo de registrar una investigación hace 3 semanas y la registré justamente para que les aparezca a ustedes como posibilidad de participación en la tutoría para la investigación, ¿no? Bueno, pero y en dado caso, por ejemplo, si alguien se quisiera registrar, ¿dónde puedo checar lo de las investigaciones exactamente? O sea, ¿dónde se publica? Hay 2 formas. O te acercas directamente con los cuerpos académicos y les preguntan qué investigación tiene y en cuál puedo participar. Eso por un lado. O bien ingresas a tu portal de MIUB. En la guía del estudiante, en el área de tutorías, hay una pestaña que dice tutorías para la investigación, catálogo de investigaciones vigentes, y ahí identifican el catálogo, les aparece la lista de investigaciones, les interesa una, le dan clic y ahí les aparece el botón de registrarse. Y así de fácil. Y ya, se ponen en contacto con el investigador y entonces desarrollan la investigación. Mira, cada día se aprende algo nuevo de mi UV. Bueno, yo si me permiten el espacio, yo les hago la invitación para que se integren o se incluyan a participar en la investigación que registré. Tiene que ver sobre la evolución de las prácticas periodísticas en Veracruz, y el trabajo que se tiene que desarrollar son entrevistas con periodistas de la vieja guardia, como le llaman, periodistas ya de hace años, y con periodistas relativamente jóvenes o recién egresados. Entonces, por si les interesa. Sí, está bueno, la verdad, el tema. Sí, más que nada porque pues también, además de que nos enriquece, pues de paso nos da algunos créditos, ¿no? De acuerdo. Y pues es experiencia al fin y al cabo. Sí, por supuesto. Uno nunca sabe cuándo te puede ser de utilidad participar en este tipo de trabajos. Normalmente es de mucha utilidad. El asunto está que uno no lo sabe. ¿Por qué? Cuando egresas y te interesa hacer una especialidad u otro posgrado, una maestría, lo primero que te preguntan, ¿y qué experiencia tiene en hacer investigación? Y ahí radica la diferencia entre ninguna o haber participado en ligeramente en algo, ¿no? Por lo menos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa pues hablaremos un poco de las líneas de investigación del cuerpo académico al que pertenece usted. De acuerdo. Vamos con un pequeño reportaje de nuestro compañero Yair Alemán. Te lo cuento a la orden del momento.
Muy aparte del cuerpo académico Estudios de Comunicación e Información, existen 5 más, los cuales son Estulticia, dedicado a la investigación documental de la cual se extrae información útil para decisiones en la administración de la educación. Transversalidad de la comunicación, la cual se especializa en estudios de la comunicación e información en las cuales se ofrecen modelos para el desarrollo, por ejemplo, en educación, sustentabilidad, género, entre otras. Entornos innovadores de aprendizaje. Se dedica al análisis y estudios de fenómenos educativos, culturales y tecnológicos para contribuir a la explicación y toma de decisiones para innovar en procesos educativos. Comunicación en el escenario global. Este cuerpo académico se fundamenta principalmente en estudios de comunicación e información vistos desde las tendencias globales acerca de la innovación tecnológica como una forma para facilitar la transición a un nuevo panorama. Para finalizar, tenemos a la Academia de Periodismo y Comunicación Política. Esta academia se divide en 2, la Agenda Periodística y Ciudadanía, la cual trata temas de relación medios-gobierno y manejo de crisis comunicacionales. La segunda parte, Comunicación Política. Esta parte trata asuntos de figuras, procesos de comunicación política y exclusión e inclusión social. Recuerda, si deseas saber más sobre estos cuerpos académicos y quiénes los conforman, puedes consultar en la página oficial de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Esto es Podcast Fásico. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿A que no sabías que? En los cuerpos académicos existen diferentes grados de consolidación, los cuales son consolidado, en consolidación y en formación. La obtención de cada uno se basa principalmente por el grado de formación de sus miembros, es decir, doctorado, maestría, especialidad o licenciatura. También por el equilibrio de funciones académicas de los mismos, por ejemplo, docencia, gestión y tutorías, productos de buena calidad, desarrollo de la infraestructura necesaria para las actividades de investigación y la aplicación innovadora del conocimiento, así como también la vinculación con otros cuerpos académicos, ya sean nacionales o extranjeros. Con todas estas pautas, el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación e Información, el cual es el principal en este programa, tiene el grado de consolidado. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Ese es Podcast Fásico. Continuamos. Ya estamos de regreso una vez más aquí en Podcast Fásico. Estamos con el doctor Juan José Domínguez Panamá. Estamos aquí Alejandro y su servidor Santiago. No. Hablábamos hace rato antes del corte, le comentaba que nos contara un poco sobre las líneas de investigación, ¿no? del cuerpo académico. De la facultad. Bueno, al que él pertenece. Ajá, al que usted pertenece. Ok, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, a ver, el cuerpo académico tiene 2 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Una de ellas tiene que ver justamente con un concepto que se llama reingeniería de la comunicación, ¿no? Y en esta línea o en este concepto, ¿no?, se incluyen estudios sobre el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos justamente de la comunicación y la educación, que incluyen metodologías novedosas pero que sobre todo lo que se busca es mostrar o exponer justamente esas modificaciones que ha tenido la práctica y el estudio de la comunicación. Por eso el concepto de reingeniería es como reconstrucción, redefinición, ¿no? Ajá, es un replanteamiento de la práctica, ¿no? en sí. Y la segunda línea es cultura tecnológica en medios de información, que va más centrada sobre el ámbito de la aplicabilidad de los medios de comunicación o de medios de información a distintos ámbitos, por ejemplo, periodismo, o en el ámbito de la organización, en el ámbito de medios de comunicación interna, ¿no?, en una organización gubernamental o depende de diversa índole, y también en el ámbito de la publicidad, ¿no? Entonces son esas 2 grandes líneas de trabajo que en general abarcan muchos temas de comunicación, las 2. Todas las investigaciones o proyectos que realice el cuerpo académico tienen que ir
en estas dos líneas o se escoge alguna o depende de la naturaleza de la investigación? No tienen que ir dentro de las dos. No a fuerza, ¿no? A fuerza, evidentemente es solo con que se justifique, ¿no? el hecho de cómo participa dentro de una línea y entonces tiene la fundamentación para poder desarrollarse la investigación o llevarse a cabo la investigación. Entonces, dependiendo de la investigación. Sí, dependiendo del tema y obviamente de la naturaleza, del énfasis, ¿no? Y ya ahí van incluidos otros aspectos como la metodología, la delimitación espacial, temporal, etcétera. Okay. ¿A usted de manera personal qué tipo de línea le gusta más seguir a la hora de hacer su trabajo? Mira, me llama mucho la atención el tema del periodismo, pero desde las prácticas, ¿no? Las rutinas periodísticas, ¿no? El concepto de prácticas puede generar mucho ruido, pero finalmente tiene mucho que ver con esa apropiación o esa identidad, ¿no? del sentirse periodistas, que es un concepto muy subjetivo. Hay unos periodistas y hay otros periodistas, entonces hay una diferencia abismal ahí, y entonces la investigación gira en torno a la identificación de esos perfiles, ¿no? Y también a su vez de las distintas prácticas. Finalmente, el periodismo, que hoy es una profesión, inició como un oficio y como tal entonces incluyó diversas, vamos a llamarle artes, antes que metodologías. Entonces conocer esas artes que van más que tienen que ver más con aspectos de carácter personal, quizás lo más atesorable de la investigación sobre periodismo, pero también me atrae mucho el tema de desastres, ¿no? Desde múltiples líneas, desde múltiples aristas, y el tema como les comentaba, de cultura, lo cultural, efectivamente. Lo cultural, entonces... ¿Y actualmente se encuentra realizando algún trabajo en cuanto a lo de esta cuestión cultural o de desastres? Sí, en cuanto a desastres estoy haciendo un mapeo de cómo se ha estudiado el desastre, desde todas las disciplinas, incluida la literatura, ¿no? Empezamos incluso con la Biblia. La Biblia tiene 52 evocaciones directas a un desastre vinculado a un fenómeno natural, ¿no? Entonces ahí, hasta cómo lo presenta la Biblia, desde ahí viene ese análisis, ¿no? Muy diversos, por cierto. ¿Perdón? Muy diversos, por cierto. Por completo, efectivamente. De repente, ¿no? uno es una y entonces el trabajo en cuanto al tema de fuego. desastres va sobre ese mapeo, que es como ese repaso general, es una revisión bibliográfica principalmente, ¿no? En cuanto al tema de lo cultural, está ya en revisión un artículo de una investigación que se hizo hace como 2 años, se hizo en pandemia, sobre cómo ha evolucionado y cómo se ha modificado el concepto de habitar Veracruz, cómo empezó, ¿no? Desde un principio, hace 500 años, ¿no? con estas ahí tienen su nombre las chozas o las casas que empezaron a construir los africanos libres en un principio, y después cómo ha ido evolucionando hasta el fenómeno que se está desarrollando hoy en día con el desarrollo habitacional en Veracruz, que es de carácter vertical, en departamentos, y que viene a reconfigurar todo el concepto de la práctica cotidiana de vivir en Veracruz, ¿no? De ya no vivir en vecindades, ya no tener vecinos y ya no ver a gente, sino que tienes vecinos arriba y abajo, ya no vecinos a los lados, ¿no? Entonces desde ahí se reconfigura todo el entorno y toda la práctica de vivir en Veracruz, ¿no? Hay otros temas pendientes en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Sobre la práctica en Veracruz, la práctica o la música tropical, como práctica o como apropiación cultural finalmente, ¿no? Y esta influencia de la música cubana, pero bueno, ahí se tiene que pulir y se tiene que desarrollar más. Es la asignatura pendiente para el próximo año. Sí. Y en cuanto a el tema de prácticas periodísticas, está arrancando esta investigación sobre cómo ha evolucionado el ejercicio periodístico en Veracruz, que finalmente es un tema de periodismo, pero también tiene que ver con el ámbito de lo cultural, ¿no? Entonces se mezclan ahí las líneas de trabajo.
son transversales entonces sí, por completo. las investigaciones. Además del trabajo que está desarrollando un servidor, los demás integrantes y colaboradores, tienen que saber que en un cuerpo académico hay integrantes y hay colaboradores, ¿no? El integrante finalmente cubre ciertos requisitos administrativos, ¿no? Por ejemplo, es un profesor de tiempo completo, se tiene el grado de doctor, y el colaborador finalmente es alguien que no tiene todos esos requisitos, pero que aún así participa de manera activa al interior del cuerpo académico, ¿no? Okay. Los demás integrantes y colaboradores están participando con investigaciones que tienen que ver justamente con inclusión educativa, que es el tema que está desarrollando una doctora, y la otra doctora está desarrollando un tema sobre equidad de género e inclusión de la diversidad de género en la Universidad Veracruzana, ¿no? Identificando, haciendo este mapeo de identificar cuáles son como estas problemáticas, necesidades, carencias que se tienen al ingresar a la universidad, ¿no? Más en ese sentido van las investigaciones. Mencionaba usted que uno de los temas en los que trabajó, se empezó a desarrollar durante pandemia. ¿Cómo cambió la pandemia el realizar investigación, no? Pues mira, sí limitó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mucha gente no estaba dispuesta a participar en una entrevista, así como lo estamos haciendo ahora. Sí. Entonces hubo que echar mano de las metodologías que ya están desarrolladas para el trabajo virtual, ¿no? Por ejemplo, una etnografía virtual o la exploración documental, que finalmente es trabajar con documentos y máxime ahora que muchas de las investigaciones recientes y otras investigaciones previas ya están completamente digitalizadas o están en línea, entonces eso facilita también el acceso a la información. Y hubo también, curiosamente, que desarrollar nuevas metodologías, y quizás eso es lo más sobresaliente del haber experimentado la pandemia, el hecho de que se desarrollaron nuevas estrategias metodológicas, nuevos instrumentos metodológicos para trabajar desde lo virtual y en lo virtual, ¿no? Entonces ahí está lo novedoso de la pandemia en investigación. Estos cambios hicieron que sea un poco más rápido, ¿no? De investigar, por el hecho de que se sistematizaron algunas cosas, ¿no? Mira, es más rápido el proceso de recopilación de información. Pero el trabajo completo de investigar sigue siendo el mismo. El proceso no es difícil, pero sí es un poco complejo y es un poco laborioso. Okay. Sabiendo cómo se manejan y cómo se trabaja cada técnica, y a su vez cómo se hace el análisis de la información que se obtiene, el trabajo termina siendo más disfrutable, más gratificante, no menos laborioso, sigue siendo igual de laborioso, pero sigue siendo, se convierte en algo más disfrutable. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a dimensionar cómo tienes que construir el resultado, con qué cosas te quedas, o incluso a visualizar 2 o 3 proyecciones de más investigaciones, cómo continuar la investigación, cómo compartir el resultado, cómo publicar, le llaman productos publicables. Entonces a partir de ahí empiezas a visualizar y a construir. Mencionaba usted un concepto que me llamó bastante la atención, hablaba de las etnografías virtuales. O sea, el concepto que yo tengo de una etnografía, pues es creo que el que la mayoría tenemos, ¿no? Salir a empaparte de la cultura, observar, de la efectivamente. ¿Cómo realizas una etnografía virtual? Una etnografía virtual justamente gira en torno a comunidades, ¿no? En el caso de las redes, a identificar comunidades virtuales, grupos específicos, ¿no? Cómo interactúan, cómo reaccionan, es identificar, ¿no? Casi parecido a lo que se hace en sociología con el análisis conversacional, o ese análisis del discurso, con también un análisis de contenido, como se hace en los medios. Pero en grupos, van de la mano, es un enriquecimiento de todas estas herramientas metodológicas, todos estos instrumentos metodológicos que justamente confluyen y te permiten entonces construir una nueva estrategia metodológica. Solo en entornos virtuales, entonces. Sí, ¿no? Sí, por completo. De acuerdo. Me da la impresión de que puede ser hasta más fácil para el etnógrafo, ¿no? Cumplir el papel de observador, porque al estar presente, pues quiera o no, la gente podría actuar de manera natural. Pues es que mira, hay participante y no participante. En el caso de la etnografía virtual, uno lo vivió tan de lleno y tan de cerca con las clases, ¿no? En Zoom, con Teams.
Y entonces el ver, ¿no? O el identificar que la misma plataforma me permitía una presencia, pero una presencia anónima, eso ya de inicio es un fenómeno que se tiene que analizar, y que se tuvo que investigar, y que desde la observación participante virtual o esta etnografía virtual, pues el resultado ha sido bastante interesante. Que todos aprendimos la experiencia. Aprendimos mucho, pero bueno, también esa práctica nos generó algunas cuestiones y algunas interrogantes que todavía no entendemos del todo, de manera tal que en las clases presenciales el estudiante sigue generando o sigue buscando ese cierto esa presencialidad, pero al mismo tiempo también ese anonimato que me permitió apagar la cámara, ¿no? En la clase. Claro. Entonces, esta presencia ¿cómo apagas la cámara en el salón? No se puede. Son fenómenos que están sucediendo, fenómenos comunicativos, y que se tienen que estudiar y que se tienen que identificar. Vale. Sí, claro. Okay, excelente. Vamos a hacer otra pequeña pausa. De acuerdo. Y regresando, pues ya hacemos el cierre de esta buena charla. Esto es Podcast Fásico. No te preocupes, en un momento regresamos. El próximo miércoles 29 de noviembre, Podcast Fásico presentará el tema Rumbo a los 70 años de Fásico. Eventos, noticias, curiosidades y todo lo que deberías de saber acerca de la Universidad Veracruzana y Fásico. Mantente informado. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Fásico. Continuamos. Ya estamos, ahora sí, de regreso en este episodio de Podcast Fásico. Creo que ya no queda más que agradecer al doctor Panamá su presencia. Y bueno, algo que quiera agregar, algo con lo que quiera despedirse, maestro. Sí, la verdad es que quisiera y desearía que los estudiantes se acercaran a los profesores con los que habitualmente tienen clases. Casi todos, o la mayoría, forman parte de un cuerpo académico. Sí, claro. Y casi todos están participando de forma directa o indirecta en una investigación. Acérquense a los cuerpos académicos, pregunten qué investigación hay, intégrense y participen en las investigaciones. A propósito, otra de las modalidades de participación que me preguntabas hace un rato, y que omití decir, es a través de la movilidad. Una de las formas que tiene la movilidad, el programa de movilidad, es participar en una movilidad de investigación, que es un curso de verano, un mes y medio, y entonces hacen tienen esa posibilidad de ir a otra universidad y participar de manera directa con un investigador en veranos de la investigación. Hay varios programas que tiene la universidad, el programa Delfín, que están al alcance de ustedes como estudiantes y que pueden ustedes fortalecer justamente el ámbito de la investigación. Pero lo ideal sería que participaran primero de manera interna con los cuerpos académicos de manera directa. Sí, claro. Creo que haría paso falta. A pasito, ¿no? Sí, y haría falta tal vez otra plática para pues, con gusto y a la orden, específicamente sobre el trabajo de investigación. Con gusto. Sí, en general, más dudas que nos surjan, porque la neta sí hace falta. Pero pues de momento ya viéndolo, sí es pues no tan corto como uno podría pensar, ¿no? El trabajo de los cuerpos académicos, que quizás para muchos de nosotros como estudiantes pasa desapercibido, ¿no? Sí. Pero sí. Pues para los que tengan dudas de momento, pues con cualquiera, entonces, maestro puede acercarse a preguntar. Con todo gusto, realmente está a la disposición puesta, y agradezco el espacio a ustedes para esta charla el día de hoy. Gracias. La última pregunta. Sí, claro. La movilidad en cuanto a esto de investigación y todo eso es igual que como cursando experiencias educativas. Sí, el proceso, el requisito nacional. Es el mismo. Es el mismo. Okay, sí, pero la modalidad de investigación es otra opción. Okay. Bien. Excelente. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado aquí. Muchas gracias a mi compañero Alejandro por acompañarnos una vez más en los controles. Muchas gracias a mi compañera Guadalupe Avendaño, a Francisco Delgado, que cumple años. Andamos de manteles largos. Dice que a Costco. Muchas gracias también a Denise y a Yair, que están por ahí también apoyando. Esto es todo por un episodio más de Podcast Fásico, y nos oímos luego. Hasta luego. Expresión Fásico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana.
Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico.